got something that might interest you. Muy buenas gente, os traigo de nuevo otro explicado más de Boku no Hero y vamos a hablar de otro de los personajes que considero que tiene más potencial de la serie y aparte uno de los más queridos sobre todo para el público femenino. Vamos a hablar sin duda de Shoto Todoroki y de su gran poder conocido como mitad frío, mitad caliente. Es muy importante gente que tengáis en cuenta que esta clase de vídeos suele tener bastantes spoilers, así que si sois nuevos en la serie, sobre todo para la parte del anime, que no conozcáis el manga, no os recomiendo entonces que veáis este tipo de vídeos. Así que gente, sin más dilación, vamos a ello. Bien, vamos para hablar un poquito del personaje en cuestión. Bien, este es Shoto Todoroki, prácticamente el alumno más prometedor de la clase 1A de la Academia UA, o UE, como le queramos decir. Bien. Obviamente es un personaje que está afiliado al bando heroico y su poder es del tipo emisor y está relacionado principalmente con los cambios de temperatura. De hecho, este es un poder bastante único porque nació de la unión de matrimonios que buscaban ampliar lo que sería pues el potencial y la fusión de ambos poderes. En este caso, la fusión de los poderes del fuego y del hielo, dando lugar pues una mezcla híbrida y tenemos este tipo de poder. Vale, un pequeño inciso. En algunos momentos me he referido a que Todoroki tiene como dos poderes, ¿vale? Pero puedes referirte de las dos maneras, porque en realidad son dos poderes dentro de uno, ya que en realidad si este poder se anulara con el porrado de Eraserhead o se extrajera con el All for One o se anulara con el poder de Eri, en este caso se anularían las dos cosas, los dos elementos, no en el caso de uno. La descripción básica del poder de Todoroki sería que tiene la capacidad de generar hielo en su lado derecho y fuego en el izquierdo, siendo una fusión de dos poderes elementales distintos. Y esto básicamente pues es lo que más destaca del personaje, que pueda tener dos poderes y que encima sean de una magnitud bastante grande. Entonces hay que tener en cuenta que es un alumno muy poderoso desde una temprana edad. Bien, vamos a pasar a lo que sería el punto ahora del potencial, ventajas y desventajas de este poder. Vale, hay que tener en cuenta que el factor psicológico de Shoto Todoroki durante la serie ha ido evolucionando, lo que implica que ahora puede controlar mejor su lado de fuego, a excepción del lado de hielo que lo estaba utilizando continuamente. Y ahora vamos a pasar a hablar de lo que serían los puntos a favor de tener mitad frío y mitad caliente. Bien. El primer punto en cuestión sería de que tienes la posibilidad de producir dos elementos, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los poderes elementales en este tipo de series, relacionados con los héroes, villanos y más cosas, o sin ir más lejos, cualquier otro estilo, pues los elementos suelen tener siempre, pues, como que destacan más por ser elementos, son más poderosos, pueden hacer cambios climáticos incluso, en fin. Pero también le da resistencia a ellos, así que Todoroki tiene más resistencia a las bajas temperaturas y a las altas, lo cual pues es bastante bueno porque puede sobrevivir y aguantar en ambientes que no son tan salubres para el ser humano. La segunda sería la versatilidad del hielo para poder formar estructuras o utilizarlos de más formas que la ofensiva. Tenemos por ejemplo el hecho de que pueda, yo que sé, crear hielo para hacer un granizado, utilizarlo pues simplemente pues para, sí, es a lo mejor para el cubata o por cualquier otra cosilla, crear cubitos de hielo o incluso pues como se ha mostrado hacer combinaciones con otros poderes para poder hacer estructuras como un tobogán para niños o incluso pues utilizarlo para poder escalar, detener o incluso hacer que sus oponentes se mueven a su conveniencia. También el hecho de que él, Todoroki, tiene la ventaja de poder ajustar el poder de un mínimo a un máximo. A diferencia de otros poderes como por ejemplo el de Aoyama o el de Izuku, pues en este caso lo que tendríamos es que él puede ajustar en plan la cantidad, es decir, puede calentar su cuerpo y luego expeler y producir ese fuego. No necesariamente salen llamas y hielo pues en grandes cantidades, simplemente es que es su estilo de combate, producir cantidades exageradas. Y la última ventaja sería que tiene una capacidad para sombrear ampliamente a sus oponentes y ser útil en ataques de área. Eso se demostró desde los primeros capítulos en la primera temporada, cuando Shoto tenía capacidades bastante buenas para poder atacar a grandes grupos de enemigos y encima sin necesidad de que a él le supusiera un inconveniente o un problema. Pero claro, pensad que obviamente no todo va a ser tan bonito y hay que tener en cuenta que este poder tiene bastantes debilidades, de hecho las cuales fueron más vistas en la segunda y tercera temporada. Bien. La primera desventaja, que es algo que quizás alguno no sepa, es que no es inmune a los cambios de temperatura, ¿vale? Pensad que los poderes en Boku no Hero no significa que la persona al producir fuego no pueda quemarse por ello, porque recordad que Todoroki tiene una quemadura en su cara, lo cual es evidente esto. Entonces, pensad que Shoto tiene el problema este, de que él no es inmune. Es decir, él, si utiliza demasiado su poder de hielo, acaba empezando a tiritar, sentir frío
y si usa demasiado el de fuego puede llegar a empezar a sudar o incluso empezar a marearse por el propio calor. Claro, pensad que estos cambios de temperatura son fatales para él. Por eso, esta debilidad la tiene un poquito controlada mediante el traje que lleva, el cual permite más o menos ajustar la temperatura térmica para que Todoroki pues no sienta un frío ni un calor extremo cada vez que tenga que usar sus poderes alternándolos. La segunda desventaja es que, a diferencia de que este poder es bueno en ataques de área, esto lo hace muy inconveniente para trabajos de equipo. Esto ya se demostró sobre todo en el arco de la licencia provisional, donde Todoroki, por hacer un mal uso de su poder, acabó casi dañando a sus propios compañeros. E incluso pensad que estuvo a punto de congelar a la chica invisible solamente porque no sabía que estaba allí. Pero bueno, esto simplemente fue un descuido. Pero pensad que si no hay un control muy grande con esto, porque claro, pensad que la ventaja que he puesto de que puede combinarlo con otros poderes, ¿vale? Puede combinarse con el viento para que las llamas sean más potentes, pero claro, imaginad que en el poder se usa de manera descontrolada, o no puedes usarlo en grupos donde hay muchísimas personas cerca, tienes que saber focalizar ese poder. Entonces eso sería una debilidad bastante grande porque tiene que controlar. El tercer punto sería que debido a la gran magnitud del poder carece de grandes habilidades físicas prominentes. Es decir, como Todoroki normalmente en todos sus encuentros depende del hielo para desplazarse y para atacar, y en algunas ocasiones del fuego, siempre nos pasa esto. Y de hecho es una debilidad que comentó Stein. Todoroki, vale, será una persona fuerte, pero en realidad no lo es tanto. Pensad que Izuku pues fue capaz de hacerle bastante daño. E incluso Bakugou, ¿vale? O sea, pensad que estos dos personajes son fuertes de por sí, pero en realidad se nos ha demostrado que Todoroki no cuenta con una resistencia física tan fuerte, porque depende demasiado de su poder. Esto nos hace que él pueda ser tumbado con unos cuantos golpes, y por eso tiene que estar utilizando su poder continuamente, pues para solapar esta diferencia. Lo cual pues sería una desventaja bastante grande, porque si se le anulan sus poderes, pues en cuestiones físicas pierde bastante. No quiero decir que el personaje sea débil, sino que no es tan fuerte como se puede llegar a pensar, pero en la parte de poder físico. Y otra desventaja sería que su falta de control, debido a que, pues por las cuestiones de sus traumas y cosas psicológicas de familia, pues no ha podido entrenar mucho con su lado de fuego. Entonces tiene problemas para focalizar la cantidad que quiere, digamos, generar, y sobre todo el tamaño del fuego y el hielo, o incluso utilizarlos de forma simultánea. Y ya si nos vamos a potencial, lo cual he tenido muchísima imaginación, porque en realidad este personaje podría llegar a ser increíblemente fuerte y poderoso a la larga. Entonces aquí van las sugerencias de potencial, que esto es básicamente lo que he puesto en los otros vídeos de explicado, que es cómo me imagino que podría ser su desarrollo en función de si esto avanza más a la larga hacia su futuro. Bien, el primer punto sería que pueda usar de forma perfecta ambos elementos, el hielo y el fuego, incluso mezclándolos. Vale, aquí alguno dirá que ¿cómo vas a mezclar hielo y fuego? Pues es una cosa que ya se hizo en la serie, sí. Si te fijas en el combate contra Izuku, pues calentó tanto el ambiente después de haberlo enfriado que provocó esa explosión de vapor. Entonces pensad que Todoroki podría sacar partido a esto, o sea, podría utilizar esto para tener en plan explosiones de vapor, pero claro, eso sería muy complicado, o incluso podría utilizar algún tipo de equipo que le pudiesen diseñar para que pudiese utilizar esto. De esta manera, pues Todoroki podría aprovechar el uso de tener como un tercer elemento que él pueda combinar. La segunda habilidad potencial sería el hecho de que, para solapar la diferencia de que no es fuerte físicamente, que pueda combinar esto con sus habilidades físicas, es decir, calentar sus puños para dar golpes de fuego o crear hielo para hacer armas o garras para poder atacar. Esto, por ejemplo, pienso que sería bastante interesante, ya que es bastante complicado enfrentarte a un oponente así, y de hecho, en combates físicos Todoroki ganaría mucho, sobre todo contra oponentes que sean fuertes físicamente. Porque una de las debilidades que se nos mostró es que él, cuando se le acercan cuerpo a cuerpo, es bastante vulnerable si no usa principalmente su hielo o su fuego para alejar a sus oponentes. Así que tener ataques de este tipo pues podría consumir menos de su estamina y aguantar mucho más peleando. La tercera habilidad potencial podría ser el hecho de poder usar esto en una forma de área. Me explico, no necesariamente es que envuelva todo en fuego o en hielo, sino que él pudiera como bajar o subir la temperatura del lugar a su alrededor. Es decir, que subiesen los grados en la zona donde está, pero no necesariamente utilizando el fuego o el hielo, sino como simplemente pues con su propia energía, con su propia habilidad, ir calentando y enfriando el ambiente a su alrededor. Esto podría ser bastante bueno porque así en cierta manera potencia luego sus propias capacidades. Y la última sería que pudiera perfeccionar la creación de formas con el hielo o con el fuego para ataques más devastadores. Esto es una cosa que tomé de ejemplo de series similares como Naruto, en las cuales pues dan forma
a veces a los ataques elementales. Y de hecho, pues no es una locura. O sea, ya se han visto en otras series que con el fuego pueden crear, yo que sé, un pájaro, un perro, cualquier otra cosa. O incluso con el hielo, pues crear armas como un martillo, como unas espadas. Estas son cosas que yo vi en Fairy Tail y pienso que puede ser interesante para la larga, ya que necesariamente, ya que puede crear hielo y puede crear una estructura sólida, pues gracias a esto podría tener armas improvisadas. Y de hecho, pues esto le vendría bastante bien. Y sobre todo porque si puede aprovechar un arma que él crea como una espada de hielo hasta que se rompa, o manteniendo la dureza para que no sea destruida, pues pensad que en cierta manera Todoroki tendría un potencial bastante grande. Ya de por sí el personaje es poderoso, pero imagínate con estas mejoras de potencial que le tengo pensadas. En fin, gente, esto es todo. Dejadme en comentarios cuál queréis que sea el siguiente explicado. Y nos vemos en más vídeos del canal. Muy buenas y hasta la próxima.